Bienvenidos una semana más al canal. Si me seguís por Twitter sabréis que la semana pasada estuve bastante ocupado y que esta semana también lo estoy, ¿no? Con lo que se me hacía muy difícil sacar un vídeo esta semana, por lo menos al nivel de lo que lo estoy intentando sacar las semanas anteriores, ¿no? Es decir, con un nivel de edición bastante complejo, con temas muy bien preparados y demás, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Así que ayer lo que hice fue preguntaros por Twitter qué temas se os ocurrían que podía tratar preparándomelos en un par de horitas, una cosa así, para poder hacer algo interesante, ¿no? Habéis demostrado que me tenéis en muy alta estima porque los temas que me habéis propuesto son cosas como relatividad, como tecnologías que ni siquiera he oído, cristales del tiempo, o sea, de cosas que realmente, pues hombre, me requieren bastante tiempo el poder preparármelo, ¿no? Es decir, os agradezco mucho la confianza, pero necesito más tiempo, ¿no? Para poder preparar algo así. Así que alguien, muy inteligentemente, preguntó, oye, dinos qué temas más o menos controlas y a partir de ahí te podemos hacer preguntas o podemos darte temas, ¿no? Que puedas controlar un poco más. Y aquí sí que me habéis propuesto cosas que son muy interesantes, montones. Montones, o sea, es decir, tengo temas para cubrir el año prácticamente entero. O sea, es decir, no puedo más que agradeceros los mensajes que me habéis mandado, ¿no? El caso es que ha habido unos cuantos que me han llamado mucho la atención. Y es que hay muchas preguntas que me hacéis o muchos temas que os gustaría sacar de cosas como tecnologías renovables versus tecnologías más antiguas, ¿no? De tecnologías más contaminantes, nuevas tecnologías, por ejemplo, de baterías, nuevas tecnologías, por ejemplo, de motores de estos que parecen que tienen un funcionamiento casi perpetuo a través de imanes, ¿no? Y lo que me ha llamado la atención realmente no son los temas como tal, que está muy bien y que, insisto, seguramente sacaré en el canal a lo largo del año, sino que en realidad yo creo que la mayoría no sois plenamente conscientes de que todos estos temas tienen un nexo en común bastante fuerte. Y es algo de lo que realmente hacía mucho tiempo que quería hablar, pero se me había olvidado completamente. Y cuando leí todos estos comentarios pensé, creo que es el momento de poder hacer un vídeo que no sea, digamos, tan preciso, sino explicando exactamente cuál es esta idea. Y la idea es que la energía no es gratis. ¿A qué me refiero con esto de las energías? ¿No? ¿A qué tipo de energía me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la energía que somos capaces de generar, ¿no? Por ejemplo, energía eléctrica que somos capaces de generar a través de, pues yo qué sé, células fotovoltaicas, a través de aerogeneradores, de presas hidroeléctricas, de centrales térmicas, centrales de cogeneración, nucleares, es decir, todo este tipo de cosas que todos hemos oído hablar, por lo menos en las noticias, ¿no? Es decir, es algo que además es un tema que constantemente nos bombardean con él, ¿no? Es ese tipo de energía al que me refiero, ¿no? Esas transformaciones que somos capaces de hacer para nuestra utilidad, ¿no? Es lo que realmente me interesa en este capítulo. El caso es que cuando a nosotros nos hablan de todo este tipo de tecnologías, tenemos una idea bastante preconcebida de cómo funcionan, qué cosas buenas y qué cosas malas tienen estas energías como tal, ¿no? Vamos a poner ejemplos que creo que es la forma más sencilla de explicarlo, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, con uno de los más antiguos, de los afortunadamente menos usados ya, que son, por ejemplo, las centrales térmicas. Las centrales térmicas, ¿cómo funcionaban? Pues muy sencillo, tú coges un combustible, normalmente un combustible fósil, ¿no? Como puede ser carbón o petróleo o algo por el estilo, una gasolina o yo que sé, algo similar, ¿no? Lo quemas, es decir, le metes un mecherazo, o sea, aquello se pone a arder, con ese calor lo que haces es calentar agua, ese agua que calienta sirve para mover un generador y con ese generador, pues, generas electricidad, ¿vale? No tiene mucho más. Si, por ejemplo, hablamos de un aerogenerador, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo, montas una especie de molinillo en mitad del campo, el aire sopla, el molinillo da vueltas, con eso mueves un generador y produces electricidad, ¿no? Cuando nos hablan de las distintas tecnologías, rápidamente digamos que nos vienen ciertas ideas a la cabeza, ¿no? Es decir, si hablamos, por ejemplo, como he dicho hace un segundo, de las centrales térmicas, lo primero que nos viene a la cabeza es la imagen del CO2, es decir, un montón de porquería que le estamos soltando al ambiente y que estamos contaminando, ¿no? Del mismo modo que nos han dicho muchas veces, y realmente es cierto, que tiene una eficiencia bastante buena, es decir, que es verdad que sueltas mucha porquería al ambiente, pero también es verdad que con poquito, como aquel que dice, funciona muy bien, ¿no? Si hablamos de cosas como aerogeneradores o células fotovoltaicas, pues sabemos que, oye, son estupendas para el medio ambiente, pero que no son tan eficientes, ¿no? Y aunque poco a poco se va mejorando en el tema, pues está ahí el equilibrio, ¿no? El problema es que esto que os acabo de contar y que estoy seguro que el 95% de los que me estáis viendo estaréis de acuerdo con lo que he dicho, es una falacia, es mentira. Es mentira porque estamos viendo una parte muy pequeña del ciclo de la generación de energía. Es decir, ¿qué pasaría si yo os dijese, y antes que nada, voy a hacer un inciso porque si no me van a llover bofetadas en los comentarios? Ni soy antinuclear, ni soy pronuclear, ni antirrenovables, ni prorrenovables. Y ahora os explicaré por qué, ¿vale? Es decir, no intentéis tomarlo como que estoy posicionándome en una dirección porque no es así, ¿vale? ¿Qué pasaría si os digo que una central de aerogeneradores produce una cantidad importante o más que importante de CO2? Es decir, esto suena que lo que os estoy contando es mentira. Es decir, ¿qué CO2 va a soltar un molinillo dando vueltas? Bueno,
El problema es que cuando generamos energía, digamos que hay un proceso que es más amplio. Hay un proceso que empieza por la fabricación o por la construcción de lo que son las centrales como tal, luego un proceso en el que generamos energía y un proceso de desmantelación o reciclaje o como lo queramos llamar, ¿no? ¿Por qué un campo de aerogeneradores genera CO2? Pues muy sencillo, porque hay que fabricarlo. El problema de fabricar un campo de aerogeneradores son las palas que tenemos que fabricar. Son palas que, si las habéis visto en el campo, pues llegan desde 50 a 100 metros de longitud, que están hechos de materiales tipo fibra de vidrio, con algo de fibra de carbono, poliéster, es decir, materiales sintéticos, ¿no? Con polímeros, que para poder fabricarlos necesitamos una gran cantidad de calor. Creo que no es muy difícil meter en la cabeza la idea del tamaño del horno que tenemos que tener para poder fabricar una pala de un aerogenerador. O sea, es gigantesco. La cantidad de calor que necesitamos para fabricarlo es inmensa, inmensa. Y no tiene por qué ser calor simplemente, digamos, de un combustible ardiendo que genera calor. No, puede ser eléctrico, pero es que para generar esa electricidad se utilizan todo tipo de centrales, incluidas centrales térmicas. Por lo tanto, para fabricar una pala de aerogenerador, que en principio es súper limpia, tenemos que quemar CO2, tanto si nos gusta como si no, y al menos a día de hoy. Posiblemente esto en el futuro cambie, pero a día de hoy sucede, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el reciclaje, es decir, la segunda parte, ¿no? Es decir, si hablamos de reciclaje rápidamente, la idea que se nos viene a la cabeza es central nuclear, es decir, macho, o sea, contra eso no podemos pelear, es decir, la central nuclear tiene un reciclaje que son unos componentes absolutamente radiactivos, malísimos, súper nocivos, y que se está demostrando que no hay forma de guardarlos de forma segura, ¿no? Sí, es verdad, o sea, es decir, es que no puedo deciros que esto es mentira porque es completamente cierto, pero seguramente la imagen que tenemos en la cabeza no es la real, es decir, yo creo que en este sentido los Simpson han hecho mucho daño, ¿no? La típica imagen de ver a Homer y a los de la central nuclear con los barriles esos de moco verde, ¿no? El radiactivo paseando por una cinta transportadora. Esto no es así, es decir, una central nuclear, la cantidad de residuo radiactivo que suelta en su vida útil es una piscina de 3x3x3 metros, ¿vale? Es decir, es mucha porquería, pero no es tanto. Es decir, para que os hagáis una idea, a día de hoy, en un país como España, es decir, esto no puedo decirlo de todos los países porque depende de cómo esté formado cada uno, ¿no? Digamos que el 50% de los productos radiactivos que tenemos que tirar de forma, digamos, controlada, no proviene de las centrales nucleares, sino que proviene de los hospitales, de todo el tema de los rayos X y demás, ¿vale? Con esto, y quiero repetir una vez más, no estoy diciendo, oye, la energía nuclear es fantástica, la otra es una porquería. No va por ahí los tiros. Con esto lo que quiero decir es que no podemos quedarnos solamente en lo que es el proceso de producción de energía, porque es que esto solamente es una pequeña parte de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Lo mismo pasa si vemos pues, todo el tema de las emisiones, ¿no? En el durante, es decir, está claro, en una central que estás quemando petróleo, que estás quemando carbón, pues estás soltando un montón de porquería al ambiente. Sí, es completamente cierto. El problema, y esto a mí me parece un problema muy serio, es que tampoco controlamos mucho con el resto de, centrales que tenemos, el resto de tecnologías, qué estamos haciéndole al ambiente. Es decir, me explico. Cuando Ford hizo su primer coche y se puso un motor de combustión, ¿qué problema había en que un coche escupiese CO2 por el tubo de escape? Ninguno, pero es que era un coche. Es decir, había 1000 en el primer año, en los primeros 2000 años. ¿Qué problema es porque haya 1000 coches? El problema es que nadie se imaginó que 100 años después iba a haber 1000 millones de coches. Claro, eso ya empieza a ser un problema. Es decir, ya la porquería que tenemos que soltar ya no es un poquito, ya es una barbaridad, ¿no? Y a mí me da miedo que con todo este tema de las energías, no solo las renovables, ¿vale? Con todas las que van apareciendo nuevas, sean, digamos, tengan mejor pinta o tengan peor, tampoco estamos controlando exactamente qué se están haciendo. Es decir, oye, cuando tú estás utilizando una placa fotovoltaica, pues realmente no tienes muy claro qué está pasando con la cantidad de radiación que ya nos está disipando, ¿no? Es decir, hasta ahora, total, te llega una radiación al planeta, toca suelo, rebota, una parte se queda en el ambiente, otra parte... Pero cuando tienes una placa, digamos que parte de esa radiación se utiliza, ¿no? Entonces, oye, pues puede haber alguna consecuencia que no hemos medido. Lo mismo con los aerogeneradores, es decir, si tú llenas una zona entera de aerogeneradores, lógicamente, una vez pasado el aire por ellos, se ha frenado, ¿no? Y ha cambiado incluso el rumbo. Eso no se está considerando demasiado, es decir, eso es una fuerza que estamos utilizando y que no se está considerando, ¿vale? Pues el problema, a mí lo que me preocupa es que yo oigo cosas como, yo qué sé, a ver el día que saquen un coche que funcione con agua o con aire. Para. O sea, es decir, eso es casi peor que lo que tenemos ahora mismo. Es decir, porque iba a querer hacer un sistema de transporte o un sistema energético que utiliza como combustible mi propio alimento. Es decir, yo necesito agua y necesito aire. Paso de tener un bicho, digamos, una maquinaria que utilice exactamente lo mismo que yo. Eso es malísimo, es decir, es empeorar la situación, ¿no? Es decir, constantemente, si veis las noticias, pues hay noticias en pro, a favor, en contra de las renovables, a favor de la nuclear, en contra de la nuclear.
Pero la realidad es que no deberíamos tratarlo así. No deberíamos tratarlo así porque no se está mirando la película entera, ¿no? Con el reciclaje pasa lo mismo. Es decir, con el reciclaje, sí, por ejemplo, las fotovoltaicas están muy bien, pero es que resulta que los materiales de los que están hechos no se reciclan demasiado bien. Y más aún, para tú poder plantar un campo de estos de fotovoltaicas normales, no de termosolares, ¿vale? Que eso es otro tema. Pero de las fotovoltaicas normales necesita baterías. Y esas baterías, evidentemente, son químicos que no siempre se reciclan bien. Otras veces sí, ¿eh? Es decir, hay un poco de todo, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea que os quería transmitir. La idea es decir, oye, resulta que es que tal y como estamos viendo la energía, da la sensación de que hay algunas energías que son gratuitas. Y lo que sucede es que no es que sean gratuitas, sino es que nos estamos perdiendo una parte de donde se va la energía. Es decir, vale, un aerogenerador funciona muy bien, esto es estupendo, pero es que para hacerlo previamente hemos gastado mucha energía. Y por lo tanto, la energía que da ni es tan limpia ni es toda la energía que estamos viendo, porque previamente hemos tenido que gastar mucha o muchísima para poder producirla, ¿no? Es decir, esa es un poco la idea. Y con esto enlazo, por ejemplo, a todo el tema, que me parece igual súper interesante, de esta gente que está intentando hacer una especie de motores magnéticos con imanes permanentes, que dicen, oye, si un imán permanente tiene un campo magnético que ya está creado, es decir, que yo no tengo que meter una bobina y un campo eléctrico, es decir, una pila, para que funcione, ¿por qué no voy a utilizar un campo magnético de forma indefinida y que funcione, no? Es energía gratis. De gratis nada. Es decir, crear imanes es carísimo. Para crear imanes necesitas unos materiales muy concretos, como pueda ser el neodimio. Necesitas meterle un campo eléctrico fortísimo atravesándolo para que se cree un campo magnético y se orienten las partículas. Y luego, por pulvimetalurgia, necesitas comprimirlo y hacer que la pieza luego no se rompa. Es decir, sí, claro, ahora el imán tiene un campo magnético y además funciona, claro, pero es que resulta que para crear ese campo magnético hemos requerido una cantidad de energía más que importante, es decir, no es gratis, es decir, la hemos puesto antes, simple y llanamente. Por lo tanto, no penséis que todas estas tecnologías que os están poniendo de, oye, mira, esto parece que funciona solo, o esto porque... No, olvidaos, es decir, la energía, como siempre se ha dicho, la típica frase, ni se crea ni se destruye, solo se transforma, es así. Es decir, para que algo de repente desprenda energía significa que previamente alguien se la ha puesto. Es tan sencillo como eso, es decir, lo que se llama, para los que sepáis un poquito mínimamente de física o ingeniería, energía potencial. Es decir, tú previamente necesitas cargar, de alguna forma, ese elemento para que tenga energía, ¿no? Es decir, aquí podríamos enlazar la teoría de la relatividad de Einstein, que es precisamente una parte de lo que te está diciendo y demás, ¿no? Pero bueno, simplemente quería transmitiros esa idea, es decir, que cuando se hablen de energía y sobre todo cuenten muchas historias que cuentan en televisión, insisto, sin posicionarnos en ninguna postura, ¿vale? Es decir, ni a favor de una cosa ni a favor de la otra. Pensad que siempre hay una parte que no están enseñando porque no existe nada gratis, ¿vale? Es decir, la energía no es gratis. Un último detalle, ¿vale? Esto me gustaría aclarároslo porque veo mucho que se dicen mentiras directamente en muchos medios públicos, ¿no? Es decir, el consumo energético real de un país no es solamente lo que consumimos los ciudadanos, digamos, de forma directa. Es decir, no solamente, pues a lo mejor las luces, ¿no? Que tengo ahora mismo para grabarme, o la cámara, o mi televisión, o algo por el estilo. Sí, eso obviamente impacta, pero no lo es tanto. Es verdad que cosas como la calefacción o como el aire acondicionado generan picos a lo largo del año que impactan mucho en la red eléctrica. Pero ojo, son grandes empresas, sobre todo productoras de bastantes metales, como puede ser el aluminio, como puede ser el acero, las que realmente chupan una cantidad de energía importante. De hecho, en algunos puntos, en países como España, llega prácticamente un tercio, ¿no?, de lo que consume el país. Obviamente eso no se mantiene con cualquier tipo de energía, ¿no? Es decir, necesitas ciertas cosas tanto si nos gusta como si no. A día de hoy, esperemos que esto cambie, ¿vale? O sea, si necesitas cosas como la energía nuclear, no te queda más remedio, ¿no? Pero de siempre, ¿la energía nuclear es buena o es mala? Hombre, si se tratase bien, sería estupenda, pero no se trata bien. Y eso tenías que ver casos como Chernobyl, en el que unos cuantos rusos, porque tuvieron la idea feliz, decidieron poner la central, por encima de la capacidad nominal de esta y reventó, literalmente, es decir, una idea estupenda. O como Fukushima, que coges una central y la pones en una zona sísmica. Entiéndeme, o sea, es que tampoco hay que ser Einstein para saber que tarde o temprano va a pasar algo. Hay muchos intereses políticos de por medio, muchos intereses comerciales, y al final las cosas se hacen. Y se hacen muy mal. Es decir, obviamente, si lo vamos a hacer con esa idea de decir, vamos a plantar una central nuclear donde nos dé la gana, mejor no las hacemos. Es decir, evidentemente. Eso no lo voy a discutir con nadie, eso es así, no hay más, ¿no? Y nada más, simplemente quería transmitiros esta idea, ¿vale? De que la energía no es gratuita, de que muchas de las cosas que nos están vendiendo faltan cosas por contar, es decir, hay un proceso antes de poner en marcha una central, hay un proceso después de poner en marcha una central,
Y creo que es interesante saberlo, ¿no? Para que por lo menos no nos cuenten milongas. Es decir, está bien que intentemos ir en una dirección de cuidar al planeta porque nos lo estamos cargando, joder, es evidente. O sea, hace una semana aquí estaba nevando y mañana se supone que voy a estar en manga corta. Es decir, esto no es normal. Es que no hay que darle tantas vueltas, ¿vale? Está claro que hay algo que está cambiando y hay algo que hay que parar, ¿no? Eso no lo voy a discutir. Pero también es cierto que lo que nos están vendiendo es una historia en las televisiones, en los periódicos y demás, que la verdad es que ya les vale. O sea, ya es suficiente las historias que nos están contando. Un saludo y nos vemos la semana que viene. Chao.